Aquí nos quedamos en el crecimiento poblacional. Es importante. Entre más verdes fosforescentes, más de 3%. Vean cómo en algunos países, Estados Unidos, Canadá, sobre todo esta parte de Europa, los países nórdicos, tiene un crecimiento poblacional bajo. El que más crece es África. Esto es importante tener una noción mínima de cómo están organizados los minerales, el mapa de minerales, ¿no? La plata, el oro, el acero, los diamantes, el cobre. Tener una mínima noción dónde están. Sabemos que en África hay mucho oro, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos. ¿Dónde está, por ejemplo, el petróleo? Lo vamos a ver más adelante, de todas formas. Es importante tener una noción mínima sobre la industria, la distribución de las áreas industriales en México. Por ejemplo, el área del Bajío es la parte de San Luis Potosí, de Guanajuato. La parte del occidente comprende algunos estados, entre ellos Nayarit, Jalisco, Colima. La otra gran área es la península, la otra gran área es la península. Otra área es Chiapas, otra área es Guerrero. Esta parte que conecta el DF, Morelos, Guerrero, Estado de México, Hidalgo. Tener una mínima noción de cómo está organizado. Por supuesto que la otra gran área es Coahuila y Nuevo León. Y esta parte, Tamaulipas, Sonora. Principales regiones industriales, estas partes, alimentos y bebidas, textil y calzado, eléctrica y electrónica, madera. Tener una mínima noción que tiene que ver mucho con el que acabamos de ver, con este, ¿no? Dependiendo de las áreas industriales, vean cómo se está centralizado nuestro país. Cada vez se está descentralizando más, pero poco a poco. Es un proceso que va a tardar mucho tiempo. Un mínimo de nociones, principales zonas industriales. Los principales ríos, por ejemplo, también es importante. Una mínima noción de cuáles son los ríos importantes, porque muchos de ellos son los que suministran agua al Distrito Federal. Este gran río, por ejemplo, por donde pasa el río Bravo. Cuáles son los ríos importantes de Guadalajara, de Puebla, el río Lerma, de Toluca. Es importante tener un mínimo, una noción mínima. El río Yaqui, por supuesto que es en Sonora. Bueno, igual los principales ríos del mundo. Es importante tener así un mínimo de noción de dónde son los principales ríos del mundo. Amazonas, Danubio, en fin. Estos son los principales productores de petróleo del mundo. El principal, entre más café, más productor, ¿no? Mayor productor. Arabia Saudita, por supuesto que es el número uno. El número dos es Rusia. El tercero Estados Unidos. Cuarto Irán. Quinto China. Sexto México. Séptimo Canadá. Octavo Venezuela. Noveno Emiratos Árabes. Y Kuwait. Uno y dos. Los principales países productores de petróleo. Por eso muchas veces hay problemas entre ellos, ¿no? Entre Irán y Estados Unidos, entre Rusia y otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, Rusia es el principal
el principal, em, la principal fuente de gas natural para Europa. Tiene que ver mucho el petróleo con el gas natural, por eso también produce mucho gas natural. Esta es importancia del mar, aprovechamiento de las áreas de las mareas y las corrientes. Por ejemplo, esta corriente es importante, la corriente Humboldt. Aguas frías principalmente, donde se puede pescar mucho. Buena parte de Asia, Indonesia. Esta parte de África, casi ya con el Mediterráneo. Toda esta parte. Pescas de cangrejos, de pescado. Perdón. Esto es importante cada vez más. Es de la escasez del agua. Entre más azul, menos escasez de agua hay. Pero vean que esta parte de Estados Unidos y de México sufre una escasez fuerte. África, prácticamente toda África sufre escasez. Buena parte de México, buena parte de Centroamérica también, buena parte de Asia. Un problema importante y es bueno tener una mínima noción sobre la escasez del agua. Ahora, áreas de concentración y vacíos de la población en el mundo. Más de 1.000 millones de personas. China e India. Más de 100 millones de personas. Estados Unidos, México, Brasil, Rusia. Más de 50 millones de personas. Está a punto de llegar a Canadá y Argentina todavía están un poco por abajo, pero están casi llegando. Australia. Y entre más clarito, menos densidad de población. Ahora, lo mismo pero nada más en México. Habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, el DF es el primer lugar. Inmediatamente le sigue el Estado de México. Morelos también está cada vez más poblado. Tlaxcala está poblado. Y conforme nos vamos alejando, prácticamente va haciéndose menor. Esta parte sí tiene un cierto crecimiento de población porque aquí estamos hablando de Tijuana y ciudades fronterizas. Entonces el mínimo de noción es, en vez de estar viendo cifras y datos, es mejor tener una mínima de noción por la imagen. Vegetación natural remanente por entidad federativa del 2002. Bueno, se dan cuenta, entre más café clarito, es menos superficie de vegetación natural. Entonces tiene que ver mucho con este que acabamos de ver. Entre más población, menos vegetación natural. Todavía en esta parte mucho más, la parte norte que es la más despoblada. Y entre más nos acercamos al DF, mucho menos. Entonces, tratemos de relacionar esta idea con esta. Por supuesto que eso tiene que ver también con las zonas industriales. Movimientos de inmigrantes. De Europa con línea roja. Estos son los movimientos de migrantes, no solamente actuales, sino a través de la historia. Por ejemplo, posee una gran cantidad de población negra en Estados Unidos, en esta parte de América del Sur, también en México. O sea, cómo está configurado la población actual. México, por ejemplo, aquí se ve que España llega mucho a México y por eso la gran cantidad de los mexicanos somos mestizos. La economía mundial, ingreso per cápita, importante, entre más azul, $30,000, más de $30,000 al año. Entonces el 2008 pues se mantiene más o menos igual.